Bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo a Jesús, una serie donde no solo aprendemos quién fue Jesús, sino cómo sus palabras y acciones pueden transformar nuestra manera de vivir hoy. En este capítulo, vamos a explorar algo muy profundo y necesario, cómo Jesús cuidaba su paz mental, y lo que podemos aprender de él para proteger nuestro corazón y nuestra mente en medio del caos moderno. Porque Jesús no vivió una vida sin problemas. Fue perseguido, tentado, traicionado, criticado, y aún así, mostró una paz inquebrantable. Una paz que no dependía de las circunstancias, sino de su relación con el Padre y de los principios que guiaban su vida. Hoy, te invito a descubrir 10 principios fundamentales basados en la vida y enseñanzas de Jesús, que te ayudarán a construir esa misma paz en tu día a día. Si necesitas respirar profundo, si estás buscando estabilidad emocional o simplemente quieres aprender de aquel que transformó vidas hace 2000 años, quédate con nosotros. Este es un viaje hacia el corazón de Cristo, hacia su sabiduría y hacia una paz que trasciende toda comprensión. Ahora bien, comencemos ya con el primer principio del cuidado de la paz mental según las enseñanzas de Jesús. Primer principio: dedicar tiempo a la oración o meditación diaria. El texto bíblico nos dice, Marcos 1:35, y levantándose muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús no empezaba su día con prisas, ni con la revisión de mensajes o planes. No. Él comenzaba su jornada conectándose con el Padre. Marcos nos dice que se levantó muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, y buscó un lugar solitario para orar. No lo hacía por obligación, sino por necesidad espiritual. La oración era su fuente de fuerza, claridad y paz. Aunque tenía multitudes que le esperaban, curaciones que realizar y discípulos que atender, él sabía que sin esa conexión personal con Dios, nada tendría el mismo poder. Este es el primer paso hacia una paz verdadera. En el próximo segmento, veremos el segundo principio: tener claridad sobre tu propósito, algo que ayudó a Jesús a mantenerse firme incluso cuando enfrentaba críticas o rechazo. El texto bíblico nos dice, Lucas 4:43, y les dijo, es necesario que yo anuncie también a otras ciudades el reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Juan 18:37, entonces Jesús le dijo, para esto he nacido yo, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús no vivía a la deriva. No dejaba que las multitudes, ni siquiera sus discípulos más cercanos, definieran su camino. Él sabía por qué estaba aquí. No era por fama, ni por poder, ni por satisfacer expectativas humanas. Su propósito estaba claro: predicar el reino de Dios, dar testimonio de la verdad y salvar almas. Esa identidad y misión lo mantenían centrado incluso cuando enfrentaba oposición, cansancio o momentos de soledad. No se desviaba por críticas ni por elogios. Su brújula interna era su llamado divino. Tener paz mental muchas veces comienza con tener claridad sobre tu propósito. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué valores te guían? Cuando conoces tu por qué, es más fácil decidir tu qué y tu cómo. Tómate un momento para escribir cuál es tu propósito personal, profesional, espiritual. ¿Qué te llena de sentido? ¿Qué quieres dejar en el mundo? La paz viene cuando vives alineado con tu verdadero llamado, no con lo que otros esperan de ti. Cuando tienes claro quién eres y por qué estás aquí, la paz empieza a asentarse en tu interior. En el próximo segmento, veremos el tercer principio: saber decir no cuando es necesario, algo que Jesús practicaba constantemente sin sentir culpa. El texto bíblico nos dice, Marcos 1:38, y les dijo, vamos a otros lugares, a las ciudades vecinas, para que también allí predique, porque para esto he venido. Jesús era profundamente compasivo. Sanaba a los enfermos, escuchaba a la gente y se movía con poder divino. Pero también sabía cuándo debía seguir adelante. En este pasaje, después de un día lleno de milagros y multitudes,
Sus discípulos le dicen, todos te buscan. ¿Y qué hace Jesús? No se queda solo por satisfacer a la gente. No cae en la presión externa. Él responde, vamos a otros lugares, porque para esto he venido. Muchas veces, perdemos la paz mental porque decimos sí a todo. A proyectos que nos agotan, a relaciones que nos desgastan, a responsabilidades que no nos pertenecen. Pero Jesús nos enseña que hay momentos en los que debes decir no, no por egoísmo, sino por fidelidad a tu propósito. Decir no, no es falta de amor. A veces, es la forma más madura de amar, a ti mismo, a los demás y al plan que Dios tiene para ti. ¿Hay algo en tu vida a lo que necesitas decirle no para recuperar tu paz? ¿Qué estarías dispuesto a soltar hoy para avanzar en tu propósito? Saber decir no no es fácil, pero es una herramienta poderosa para cuidar tu paz mental. En el próximo segmento, veremos el cuarto principio, practicar la gratitud consciente, algo que Jesús hacía incluso en medio de la adversidad. El texto bíblico nos dice, Mateo 11:25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y las hayas revelado a los niños. Jesús no solo oraba por necesidades o pedía ayuda, también daba gracias. Incluso en medio de una jornada agitada, en medio de críticas, cansancio o rechazo, Él encontraba motivos para alabar a Dios. Este versículo muestra a un Jesús agradecido. No se quejaba, no se amargaba. Reconocía con humildad y gratitud lo que Dios estaba haciendo, aunque no todo fuera perfecto. La gratitud es una herramienta poderosa para cuidar tu paz mental. Cuando enfocas tu mente en lo que sí funciona, en lo que sí tienes, en lo que sí has recibido, empiezas a liberarte de la ansiedad, del resentimiento y del miedo. Una forma sencilla de aplicarlo es escribir cada noche 3 cosas por las que estás agradecido. Puede ser algo pequeño, como un buen café, una conversación bonita o simplemente haber dormido bien. Con el tiempo, este hábito entrena tu mente para buscar el bien, incluso en días difíciles. ¿Cuáles han sido las 3 cosas por las que hoy te sientes agradecido? ¿Notaste alguna vez cómo cambia tu estado emocional cuando practicas la gratitud? Dar gracias no es ignorar el dolor. Es reconocer que, incluso en medio de él, hay bondad presente. En el próximo segmento, veremos el quinto principio, buscar momentos de soledad y retiro, algo que Jesús hacía constantemente para recargar su fuerza interior. Marcos 6, 31-32, entonces les dijo, vengan ustedes solos a un lugar apartado y descansemos un poco. Porque muchos eran los que iban y venían, y ni siquiera tenían tiempo para comer. Y se fueron en una barca a un lugar desierto, apartado. Jesús no vivía siempre en movimiento constante. Aunque tenía multitudes que lo seguían, sanaba a enfermos y enseñaba con autoridad. Él sabía cuándo era momento de retirarse. En este pasaje, después de que sus discípulos regresaron agotados de su ministerio, Jesús no les dice, sigan trabajando más. Les dice, vengan solos a un lugar apartado y descansemos un poco. Él mismo practicaba esto. Buscaba la naturaleza, lugares tranquilos, espacios donde podía orar, recargar fuerzas y renovar su paz interior. Hoy vivimos en un mundo de constante conexión. Notificaciones, mensajes, responsabilidades. Pero si no creamos espacios de silencio, de retiro personal, nuestra mente y corazón se saturan. Tómate unos minutos al día, o al menos una vez a la semana, para desconectarte. Puede ser una caminata sola, un rato en un parque, o simplemente cerrar los ojos y respirar profundamente. Como decía Jesús, hay momentos en los que necesitamos un lugar apartado, no para escapar, sino para volver a encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te diste un espacio de silencio y descanso verdadero? ¿Qué lugar te ayuda a sentirte en paz cuando necesitas recargar?
Buscar la soledad no es huir del mundo. Es prepararse para servirlo mejor. En el próximo segmento, veremos el sexto principio, hablar con verdad, pero desde el amor, algo que Jesús practicaba constantemente, incluso ante sus críticos. Efesios 4:15. Antes bien, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Aunque este versículo fue escrito por Pablo, refleja perfectamente el estilo de comunicación de Jesús. Jesús no temía decir la verdad. No se quedaba callado ante la hipocresía, ni evitaba confrontar actitudes cerradas. Pero siempre lo hacía desde un lugar de amor y servicio. Él podía hablar con dureza a los fariseos, y al mismo tiempo recibir con ternura a una prostituta arrepentida. Podía desafiar ideas equivocadas, y al instante siguiente, cargar sobre sí las culpas de quien lo crucificaba. Hablar con verdad, pero desde el amor, es una herramienta poderosa para mantener la paz mental, y también ayudar a otros a encontrarla. Muchas veces, perdemos la calma porque callamos por miedo a herir. O decimos la verdad, pero con tanta dureza que generamos más daño que sanidad. Pregúntate antes de hablar. ¿Es cierto? ¿Es necesario? ¿Está dicho con amor? Cuando hablas desde ese lugar, no solo mantienes tu paz, sino que construyes relaciones más sanas y auténticas. ¿Has tenido que decir algo difícil últimamente? ¿Lo hiciste con amor, o tal vez te dejaste llevar por la frustración? Decir la verdad sin amor puede herir. Decir mentiras por comodidad puede lastimar aún más. En el próximo segmento, veremos el séptimo principio, rodearte de una comunidad de apoyo, algo que Jesús mismo practicó al elegir a sus discípulos. El texto bíblico dice, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aunque este versículo describe la iglesia primitiva, refleja el modelo de vida comunitaria que Jesús mismo estableció al elegir a sus discípulos. Jesús no caminó solo. Aunque era Dios hecho hombre, eligió rodearse de personas cercanas. Eligió 12 discípulos, pasó tiempo con ellos, compartió comidas, enseñanzas, momentos de alegría y también de dolor. Él no necesitaba compañía por soledad divina, sino por ejemplo humano. Quería mostrarnos que nadie está hecho para vivir en aislamiento, que todos necesitamos a alguien que ore por nosotros, que nos escuche, que nos anime o nos corrija con amor. Tu paz mental se fortalece cuando estás conectado con otros. Se trata de tener relaciones profundas, donde puedas ser tú mismo, compartir tus luchas y recibir apoyo sincero. Busca un círculo pequeño de confianza, un grupo de oración, una comunidad cristiana, un amigo de verdad. Personas que no te juzguen por tus caídas, sino que te ayuden a levantarte. ¿Tienes hoy a alguien con quien puedas hablar sin miedo? ¿Quién es esa persona que te ayuda a mantener la calma cuando todo parece derrumbarse? Ninguno de nosotros está hecho para caminar solos. Todos necesitamos manos extendidas, corazones que escuchen y almas que intercedan. En el próximo segmento, veremos el octavo principio, ejercitar el perdón y soltar resentimientos, algo que Jesús hizo incluso en la cruz. El texto bíblico dice, Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El momento más poderoso de perdón en la historia ocurrió en una cruz. Jesús, herido, traicionado, abandonado, torturado, no maldijo, no pidió venganza, no se llenó de amargura. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no solo enseñó sobre el perdón, él lo practicó en el peor de los momentos. Ese acto no fue debilidad, fue fortaleza, no fue ignorancia, fue liberación, porque el rencor no castiga al otro, te aprisiona a ti. Perdonar no significa justificar lo injustificable. No es borrar el dolor. Pero sí es una decisión consciente de no dejar que ese dolor controle tu paz.
Suelta esa ofensa que llevas años cargando. Libérate del resentimiento que te despierta de noche. Deja de repetir mentalmente aquella palabra hiriente o aquel abandono. El perdón no siempre es fácil, pero es necesario, porque mientras sigues guardando heridas, no hay espacio para sanar. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? O tal vez algo que necesitas perdonarte a ti mismo. El perdón no cambia el pasado, pero sí abre camino hacia un futuro en paz. En el próximo segmento, veremos el 9º principio: iniciar el día con intención, no con prisa, algo que Jesús hacía constantemente antes de cualquier ministerio. El texto bíblico dice, Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Por eso, en medio de una vida llena de demandas, sanidades y multitudes, Él siempre ponía primero lo más importante, el reino de Dios. Cuando decimos, iniciar el día con intención, no se trata solo de levantarse temprano, sino de comenzar con un propósito claro. Buscar a Dios antes de sumergirnos en el mundo. Muchas veces empezamos el día corriendo, revisamos mensajes, nos conectamos con urgencias, entramos directo al trabajo o a las responsabilidades. Pero Jesús nos invita a una forma diferente de vivir. Buscad primeramente el reino de Dios. Jesús no comenzaba su día revisando una lista de pendientes ni dejándose llevar por la urgencia del momento. Él sabía que lo más importante no era lo primero en la agenda, sino lo primero en el corazón. Por eso, muy de mañana, antes de que todo comenzara, buscaba quietud. Buscaba conexión. Buscaba al Padre. Ese momento de oración no era una rutina más. Era el fundamento de su paz, de su claridad y de su propósito diario. Iniciar el día con intención, no con prisa, es una forma poderosa de cuidar tu paz mental. Evita caer en la costumbre de despertarte y lanzarte directamente al celular, al trabajo o a las responsabilidades sin un momento de calma. Tómate unos minutos al despertar para respirar profundamente, dar gracias, pedir sabiduría, recordar quién eres y hacia dónde vas. Cuando empiezas desde ese lugar de propósito y conexión, el resto del día fluye diferente. No desde la ansiedad, sino desde la presencia. ¿Cómo sueles iniciar tus días? ¿Empiezas desde la paz o desde la prisa? Iniciar bien el día no depende del tiempo que tengas, sino de la intención con la que lo comiences. En el próximo y último segmento de esta serie, veremos el 10º y último principio: entregar a Dios lo que no puedes controlar, algo que Jesús practicó hasta el final. El texto bíblico dice, Mateo 26:39, y pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús enfrentó uno de los momentos más oscuros de su vida en el huerto de Getsemaní. Sabía lo que venía: traición, dolor, abandono, muerte. Pero en lugar de resistirse con amargura o luchar con desespero, él oró con humildad y entrega. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa frase no fue solo una oración. Fue una declaración de paz. Una rendición consciente. Un acto de fe en medio del temor. ¿Hay algo hoy en tu vida que te quita la paz porque no está en tus manos? Entonces es momento de entregárselo a Dios. No significa que todo será fácil, pero sí significa que no estás solo, que hay un propósito más grande, que hay alguien que puede sostener lo que tú ya no puedes cargar. Una forma práctica de aplicarlo: escribe en un papel tus preocupaciones. Léelas en voz alta como una oración. Dobla el papel o guárdalo como símbolo de entrega. Declara con fe: no es mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué situación necesitas entregarle hoy a Dios? ¿En qué área de tu vida necesitas soltar el control y confiar? Este es el 10º y último principio: entregar a Dios lo que no puedes controlar.
Es el cierre perfecto porque resume todo lo que hemos visto. Oración, propósito, límites, gratitud, retiro, amor, comunidad, perdón, intención y entrega. Jesús no prometió una vida sin tormentas, pero sí nos dio un refugio seguro en medio de ellas, su paz. Si este viaje por los 10 principios te ha ayudado, no olvides darle like, compartirlo con alguien que necesite encontrar paz, y suscribirte al canal Jesús a Diario para recibir nuevos videos cada semana. Déjame un comentario o escríbeme, y estaré encantado de prepararte un video adicional para seguir aplicando estas enseñanzas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Descubriendo a Jesús. Que la paz de Cristo te acompañe siempre. Y recuerda, la paz de Cristo, siempre presente, nunca imposible.